En este presente video vamos a hallar las componentes de un vector en 3 dimensiones. Para eso nos vamos a guiar de esta figura, cuyas componentes van a ser el eje X, el eje Y y el eje Z. También tenemos aquí en el origen unos vectores que están acompañando a los ejes, y a esos vectores se les llama vectores unitarios. Y esos vectores unitarios están conformados de esta manera. El vector unitario Y, la que va acompañando al eje X, el vector unitario J, la que va acompañando al eje y el vector unitario K, que acompaña al eje Z. A partir del origen entonces vamos a graficar un vector de esta manera y a este vector le denominaremos como el vector A. Ahora, este vector A va a tener componentes en el eje X, en el eje y en el eje Z. Eso es lo que vamos a encontrar en esta ocasión. Observe cómo. Primero, para encontrar sus componentes en el eje X y en el eje Y, lo primero que voy a hacer es proyectar a este vector hacia esta base. Fíjese, proyectamos en forma perpendicular aproximadamente hasta este punto. El siguiente paso va a ser trazar un vector hasta donde hemos proyectado. Ahora observe, desde este punto de proyección vamos a trazar una línea paralela al eje X y una línea paralela al eje Y. Observe. Con eso estamos garantizando que este vector se ha proyectado hacia el eje Y hacia el eje X. Lo que voy a hacer a continuación es justamente graficar esos vectores a partir del origen hasta la línea donde hemos proyectado. Fíjese entonces. Y la otra componente irá acompañado hasta donde hemos proyectado al otro vector. Entonces, como ven ustedes, acabamos de proyectar a este vector A sobre la base y a partir de la base hemos proyectado hacia el eje X y hacia el eje Y. Nos faltaría proyectar hacia el eje Z. ¿Cómo se proyecta el eje Z? Hacia el eje Z tiene que haber una línea paralela a este vector de acá, que es lo que voy a graficar a continuación entonces. Es decir, debe ser esta línea. Entonces, donde termina la proyección, hacia ahí voy a trazar mi vector, en este caso en el eje Z. Ahora, a este vector de acá le vamos a llamar el vector A, pero en el eje X. Al vector de acá le llamaremos el vector A, pero en el eje Y. Y a este vector que está en el eje vertical le vamos a llamar el vector A en el eje Z. Entonces observe las componentes de este vector A cómo serían. El vector A tendrá las siguientes componentes. Será igual al vector A en el eje X más el vector A en el eje y más este vector A en el eje Z. Ahora, ¿cómo hallamos estas componentes en función de sus vectores unitarios? Lo primero que debemos tomar en cuenta es cómo hallar un vector unitario. Observe, cualquier vector unitario U viene a ser igual al vector entre su módulo. El módulo del vector viene a ser en este caso un escalar. Entonces, el vector que acompaña al vector unitario a de x lo podemos hallar utilizando este principio. El vector a de x está en la dirección del vector unitario y el vector unitario y yo lo puedo hallar de esta manera. El vector a de x entre el módulo del vector a de x. Entonces de acá decimos el vector a de x yo lo puedo escribir de esta forma. Igual al módulo del vector a de x multiplicado por su vector unitario y. Entonces con esas condiciones lo que vamos a hacer es reemplazar en esta expresión. Entonces diremos el vector a tendrá las siguientes componentes. Esto va a ser igual el módulo del vector a de x en el eje y más el módulo del vector a de y. Hacemos lo mismo para todos los vectores ahora, pero este es el vector unitario j y más el módulo del vector a de z en la dirección del vector unitario k. Ahora, ¿cómo hallamos el módulo respectivo de estas expresiones? Para eso lo que vamos a hacer es utilizar los coseno directores. ¿En qué consiste el coseno director? Observe, el vector A forma un ángulo con respecto al eje X. No olvide que debe estar dirigido de esta forma. Lo vamos a llamar el ángulo alfa. También estamos analizando con respecto al eje Y, entonces se grafica de esta forma. La vamos a llamar el ángulo beta. Y faltaría con respecto al eje vertical, que dicho sea de paso vendría a ser de esta manera. Y lo vamos a llamar el ángulo
teta o tita, como dicen en algunos casos. Muy bien. Ahora, si yo proyecto, observen bien, si yo proyecto el vector A en el eje Z, entonces yo puedo hallar la función coseno. Si tenemos un eje horizontal, imaginemos que es el eje X, y sobre él tenemos un vector de esta forma, y a la vez este vector forma un ángulo de esta manera, vamos a llamarle un ángulo alfa. Entonces, si proyectamos en este eje, se va a proyectar un vector, que vendría a ser este vector de acá. Y fíjese, si este vector de acá, por ejemplo, es un vector B, esta proyección vendría a ser el módulo del vector B por el coseno del ángulo alfa. Pero como está en el eje horizontal X, te acompaña un vector unitario, que en este caso viene a ser, por ejemplo, el vector unitario Y. Entonces lo acompañamos para que esto sea vector con un vector unitario Y. Ese mismo proceso o este mismo caso vamos a aplicar acá, para cada uno de los ángulos. Observe entonces, el vector A de X vendría a ser igual, es decir, al módulo del vector A por el coseno del ángulo alfa, y esto en la dirección Y. El vector A de Y sería igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo beta, pero está direccionado en el vector unitario J. Y finalmente tenemos al A de Z, que vendría a ser igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo θ en la dirección del vector unitario K. Con eso entonces ahora ordenando tenemos las siguientes expresiones de los vectores. El vector A será igual al módulo del vector A multiplicado por el coseno del ángulo alfa en la dirección del eje X más el módulo del vector A por el coseno del ángulo beta, esta en la dirección J, y más ahora el vector A por el coseno del ángulo θ en la dirección del vector unitario K. A partir de esta expresión podemos demostrar, por ejemplo, que el cuadrado de los cosenos directores es igual a 1. Se puede utilizar esta misma expresión. Observe cómo. Sacamos el módulo al vector y esto vendría a ser igual al módulo del vector A coseno de alfa en la dirección Y al cuadrado más el módulo del vector A coseno de beta en la dirección J también al cuadrado todo el término más el A coseno del ángulo θ en la dirección K también todo al cuadrado. A continuación lo que voy a hacer es resolver, pero sabemos que un vector cuando está elevado al cuadrado prácticamente se queda en el módulo, es decir, quedaría de esta forma, a elevado al cuadrado, y esto es igual, prácticamente es un escalar, y elevamos al cuadrado a este término, también desaparecemos el vector unitario. Miren, sería a al cuadrado coseno cuadrado de alfa. Esa es la forma correcta de expresar una función trigonométrica cuando uno eleva al cuadrado. Pero quedaría todavía para elevar al cuadrado este vector unitario, es decir, y punto y. Y esto viene a ser igual como si estuviéramos elevando al cuadrado, y esto viene a ser igual a 1 por la propiedad de los vectores unitarios. 1 por este término de acá prácticamente queda este término. Más ahora a cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo beta. Lo mismo ocurre con el vector unitario j y más a elevado al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo θ. A partir de acá voy a factorizar los términos comunes, que en este caso viene a ser a al cuadrado. Observe entonces, a elevado al cuadrado, que era el resultado de esta expresión, sería igual a elevado al cuadrado, que es el módulo del vector a, y adentro me quedaría coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta y más coseno cuadrado del ángulo θ. Ahora voy a pasar a dividir estos términos, ya ordenando quedaría de esta forma entonces. Coseno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo beta y más el coseno cuadrado del ángulo θ, y esto va a ser igual a cuadrado y pasaría a dividir el otro a al cuadrado.
Como estos dos términos son iguales, entonces esto viene a ser igual a 1. Finalmente, ordenando toda esta expresión, quedaría así. Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno del ángulo teta. Esto será igual a 1. Ya les expliqué nuevamente, los cosenos en este caso se les llama coseno directores del vector A. En este caso del vector A. El módulo del vector A simplemente se halla de esta forma. Sería el vector A al cuadrado, y esto hay que elevar al cuadrado todos estos términos, es decir, de esta manera. A de x al cuadrado más el término A de y al cuadrado más el A de z al cuadrado. Y si nosotros sacamos raíz, simplemente estaríamos hallando el módulo de este vector. El módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada, es decir, va a ser igual al módulo de A de x al cuadrado más el módulo de A de y al cuadrado y más el módulo del vector A de z al cuadrado. Eso sería para obtener el módulo de este vector A. Tenemos entonces aquí al vector A con sus tres componentes y su respectivo módulo.